Hola, mi nombre es José Luis Martínez de Juan y en esta presentación quiero ayudaros a analizar los errores más característicos en una adquisición de datos, en una etapa de adquisición dentro de lo que es una cadena de medida de temperaturas. Vamos a calcular, por supuesto, el error de cuantificación, que sabéis que es uno de los más importantes de las tarjetas de adquisición de datos, pero luego también lo vamos a comparar con otros errores que nos puedan aparecer. La estructura es esta de aquí. Vamos a plantear un ejercicio, una cuestión que podría ser de examen, muy sencillita, como la parte de la etapa de la cadena de medida que corresponde a la adquisición de señales. Luego, por supuesto, nos vamos a centrar en lo que es el cálculo del error de cuantificación, pero luego revisaremos la tarjeta de adquisición de datos por si aparecen otros errores. El ejercicio que queremos resolver es este de aquí. Un fabricante de automoción nos ha pedido que midamos temperaturas en el motor de combustión. El margen de medida me dice que está entre 100 y 1000 grados centígrados y nosotros lo que tenemos es un sistema basado en un termopar y un amplificador que de forma conjunta me devuelven 5 milivoltios en la salida del amplificador por cada grado centígrado que tenemos en la entrada. La tarjeta de adquisición de datos que vamos a utilizar es una de National Instruments, muy sencilla, de bajo coste, que se conecta vía puerto USB al ordenador. Y aquí tenéis los parámetros más importantes de esa adquisición de datos. Lo que me están pidiendo es, por supuesto, el error de cuantificación, pero luego también vamos a analizar otros errores que os aparecen aquí. Y luego el error de cuantificación, como muy bien sabéis, me lo están pidiendo en valores absolutos referidos a la entrada y también en errores relativos, ¿no? Si nos centramos en el error de cuantificación, nosotros sabemos que se calcula a través de la resolución y sabemos que la resolución es el rango de tensiones partido por 2 elevado al número de bits. El número de bits lo tengo claro. Aquí el problema está en saber qué rango de tensiones pongo aquí, ¿no? El rango de la tarjeta está entre más o menos 10 voltios, el rango de la tarjeta está entre más o menos 10 voltios, pero la salida del amplificador, haciendo un producto muy sencillito, vemos que está por debajo de 5 voltios, entre 0,5 y 5 voltios. ¿Qué rango utilizo? ¿El de la salida del amplificador o el de la entrada de la adquisición de datos? Que voy a poner aquí. Os confunde siempre, pero siempre os digo lo mismo. La resolución es una característica de la tarjeta de adquisición de datos. Entonces hay que poner los parámetros de la tarjeta de adquisición de datos. No confundiros con el resto del sistema, ¿de acuerdo? Así pues, el rango está entre más o menos 10 voltios, pues estamos hablando de esta resolución. Lo siguiente es no confundir la resolución con el error de cuantificación. Sabéis que la resolución es el salto que hay entre dos medidas, mientras que el error de cuantificación es cuando la diferencia de esas dentro de ese rango o de esa resolución, ese salto entre dos medidas, mi valor real cuánto está. Al final sabéis que está en la mitad de esa resolución. Y si hacemos esta operación, pues entonces me salen 0,6 milivoltios de error de cuantificación. ¿Este error es suficiente? ¿Con esto ya resolvería el ejercicio? No, porque está dado en valores intermedios dentro de la cadena de medida. Hemos dado el error en este punto de aquí. El fabricante o mi cliente final seguro que quiere conocer el error en grados centígrados, que es lo que él entiende. Pero pasar de este punto de medida a grados centígrados es muy sencillo si tenemos la sensibilidad, ¿verdad? Pues aquí lo tenéis. Dividiendo por la sensibilidad, el error es de más o menos 0,12 grados centígrados, que realmente es muy pequeño, muy pequeño. Si hacemos el valor relativo sobre el margen de medida, que son 900 grados centígrados, vemos que el resultado es prácticamente despreciable. ¿Qué otros errores podemos encontrar? Pues vuelvo a acudir a mi tarjeta de adquisición de datos, aquí la tengo, y entonces si me voy aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hacia el final de lo que son las entradas, el estudio de las entradas, aquí me dice que la exactitud está en 6 milivoltios, no quiero analizar la sobretemperatura, me voy a centrar en unas temperaturas normales,
Y aquí tenéis el famoso rechazo a modo común, que es de 56 decibelios, francamente pequeñito. Bien, si cogemos el rechazo a modo común para calcular el error de modo común, sabéis que esta es la ecuación. Aquí hay que conocer la ganancia diferencial. No lo sé, pero seguramente sea de una. Es decir, todas las tensiones en el rango de más o menos 10 voltios van a ser amplificadas, multiplicadas por una. El rechazo a modo común, lo único que me están diciendo es que la tarjeta de adquisición de datos tiene un amplificador de instrumentación en la entrada, y ese amplificador de instrumentación tiene un modo común, ¿de acuerdo? Bien, la ganancia en modo común de ese amplificador será esta de aquí. Con esto ya vamos a calcular el error del modo común. Sabéis que es la ganancia por la tensión de modo común, y aquí el siguiente problema está en saber qué es la tensión de modo común. Yo he puesto un valor, pero tampoco es objeto de esta presentación explicaros ahora de dónde viene. Probablemente no sea este y haya que hacer un estudio mucho más profundo de tensiones de modo común, que todo depende de las puestas a tierra, de los apantallamientos del sistema, etcétera, etcétera. Es mucho más complejo. Si asumo que es de 2,5 voltios, por poner un ejemplo, pues entonces estamos hablando de un error de modo común de 5,2 milivoltios. 5,2 milivoltios. Una vez más, es un error en la entrada de la adquisición de datos que no le dice nada a mi cliente final. Hay que trasladarlo a la entrada del sistema, y si dividimos por la sensibilidad me sale de 1 grado centígrado. Pero insisto, es un error que no vamos a considerar en el estudio, porque habría que ver exactamente esta tensión modo común cuánto vale. El de exactitud lo hemos visto en las hojas características, lo tenemos aquí. Es de 6 milivoltios. Está ya dado en unidades a la entrada de la tarjeta de adquisición de datos, y si lo pasamos a la entrada del sistema en grados centígrados, medido en grados centígrados, a lo que es la magnitud que queremos medir, pues estamos en torno al 1,2 grados centígrados. Es ciertamente considerable. A modo de resumen, sobre el sistema que yo tenía, la tarjeta de adquisición de datos, la etapa de adquisición, me está cometiendo un error de cuantificación prácticamente despreciable. En error relativo es insignificante, y sí que me está dando un error considerable de exactitud. Esto se mejoraría buscando otra tarjeta de adquisición de datos. Es que hemos elegido una de bajo coste, ¿de acuerdo? Entonces, si utilizásemos otra tarjeta de adquisición de datos con 14 bits, veríamos que es suficiente, porque los 14 bits me dan un error muy pequeño, pero seguramente mejoraríamos prestaciones que se miden en valores de exactitud. Muchas gracias por vuestra atención.